Normalmente hablamos siempre de nuestros proyectos, de dónde quiero vivir, tal vez el carro que me quiero comprar, la tele que quiero tener en mi sala, el equipo favorito, pero pocas veces en los temas familiares, en las mesas, en las reuniones, se habla de los testamentos. Y aquellas personas que sí han hablado y que han tocado esos puntos, los felicito, la verdad, de manera así, de todo corazón los felicito. En las últimas clases que he participado, me he puesto a investigar, a hacer un survey o generar datos estadísticos con las personas a las que les estoy dando la clase. Y bueno, me he llevado una gran desilusión porque muchas personas solamente conocen el concepto de qué es un testamento, pero no lo llevan a cabo, no saben dónde ir. Y entonces el día de hoy les traigo este video que los puede ilustrar y que los puede llevar. Antes de entrar al mapa conceptual que les traigo aquí, de este lado, quiero decirles que de acuerdo a la revista Forbes en el 2020, de cada 500 mexicanos solamente una persona había realizado su testamento. Entonces, híjole, es prácticamente el 0.00 tantos por ciento de la población. Ahora, en ese mismo año, en el 2020, de todas las personas que fallecieron, solamente el 0.02% tenía testamento. Entonces, eso quiere decir que es un tema en donde estamos muy atrás. Creo que falta demasiada difusión y por eso es que les traigo este mapa conceptual en donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y vamos arrancando de este lado. Aquí está todas las personas, ¿no? En donde pues ellos tienen sus casas, tienen sus terrenos, tienen sus automóviles y estos son bienes tangibles, pero también existen los bienes intangibles que son aquellas criptomonedas, aquellas páginas web, aquellos desarrollos de aplicaciones que también se pueden heredar y que, ojo, hoy en día no existe una reglamentación de cómo es que se tienen que heredar. Entonces aquí les traigo las dos vertientes. Cuando una persona en su vida deja, ¿qué es lo que va a pasar cuando él ya no esté, cuando ya no esté con nosotros? Bueno, entonces hay dos posibles situaciones. La primera es que tenga un testamento. Cuando se tiene un testamento se determina una albacea, se realiza un avalúo de todos los bienes intangibles y tangibles que tiene, los bienes materiales o en este caso todo lo que tenga, ¿no? También existe la administración de bienes, se genera una administración de bienes. Después viene cómo se va a hacer un testamento, se hace el testamento, se dan esas tres figuras y una vez que la persona lastimosamente ya no está con nosotros, bueno, procede a la repartición de los bienes. Y entonces, eso quiere decir que mediante el testamento se puede decir que la persona deja su voluntad y la voluntad pues ya se hizo de la persona diciéndole a quién le iba a dar sus bienes, a quién no le iban a dar sus bienes. Pero ¿qué pasa cuando no existe un testamento? ¿Qué es el caso de los datos estadísticos que yo les digo? Bueno, se realiza un juicio y se convoca a los posibles herederos, ¿no? Por eso aquí se lo puse entre comillas, posibles herederos. ¿Quiénes son los posibles herederos? Bueno, son nuestras personas que son descendientes, la persona que son cónyuges o concubinos o concubinas, los ascendentes y los parientes colaterales a cuarto grado. ¿Esos quiénes son? Pues mi abuelito, mi bisabuelo, mi tío, mi primo. Eso quiere decir que todas las personas que les acabo de mencionar pueden reclamar los bienes porque yo no tengo un testamento. Y ahora, ¿cuánto se lleva esto? Bueno, recordemos que en este caso puede llevarse 1, 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, porque todas las personas pueden reclamar los bienes por el simple hecho de no tener un testamento y de que lejos de por sí va a ser doloroso cuando uno se vaya, bueno, pues va a ser más doloroso todo el paquete de dolores que le estoy dejando a todas estas personas que están aquí, tíos, abuelos, hermanos. ¿Qué pasa después de que ya posiblemente llegaron a un acuerdo, la autoridad decide cómo es que va a ser la repartición de bienes? Bueno, existe algo que es lo mismo, si se fijan aquí, se lo puse en rojo para que sea la misma procedimiento o lo mismo que se va a determinar, que es, se determina una albacea, se determina un avalúo de todos los bienes, un inventario de qué es lo que tengo, de acuerdo al tema de las escrituras, de las facturas, de aquellos derechos que yo tengo sobre los bienes intangibles. Puedo tener criptomonedas, canciones, obras de arte. Se determina todo un inventario, se determina un avalúo, se determina también quién es el administrador de los bienes. Y en este caso, por no tener un testamento, hay una nueva figura que es el proyecto de participación de los bienes, en donde la autoridad resuelve quién les va a ser, vamos a tener un acuerdo, no vamos a tener un acuerdo.
y después, si ustedes se fijan, ya existe la adjudicación de los bienes. Esto es diferente a la repartición de los bienes porque simple y sencillamente aquí en el testamento sí existe una voluntad de la persona que lo está dejando, y en este caso pues esto que está con azul pues no existe, por eso se llama la adjudicación de los bienes. Entonces, ¿qué es lo más recomendable que les dice el contra? Pues hagan un testamento, ¿no? Ahora vamos con una parte importante, como las 5 o 6 preguntas que nos hicieron en las clases que yo participé. Nos preguntaron, hey, contra, yo necesito una lista de todos mis bienes que yo tengo para hacer un testamento. La respuesta depende. La respuesta es no la necesito, porque yo puedo decir, todos mis bienes tienen que pasar al 50% a mi hijo, y a mi hijo Pedro, y a mi hijo Pablo. Ok, entonces ahí yo no necesito una lista de todos mis bienes. Si yo le quiero dejar algo en específico a mi hijo Pablo, bueno, ahí sí le tendría que decir, oye, a ver, hijo Pablo, a ti te voy a dejar mi camioneta. Oye, mi hija Marta, pues le voy a dejar mi carro, le voy a dejar mi casa, le voy a dejar ciertas obras de arte. Ahí sí necesito una lista, porque yo necesito decir al notario qué es lo que le va a tocar a cada uno de ellos. Y luego nos dicen, oye, contra, me preguntaron, ¿qué pasa cuando yo hago el testamento? Automáticamente ya pasan los bienes a ser parte de la propiedad de las personas que yo le estoy diciendo. La respuesta es no, porque pues, se tiene que pasar el suceso que lastimosamente pues, es que nosotros ya no estemos en este mundo y en esta vida. Para aquellos que nos preguntan qué son las albaceas, bueno, es la persona designada, que es esta parte aquí. Es la persona designada para que cumpla con la última voluntad del testador. Eso es lo que dice la ley, o lo que está jurídicamente. Y el testador pues es la persona que hace o realiza el testamento, que dice cómo van a hacer la repartición de sus bienes. Generalmente, ¿qué es lo que hace la albacea? Pues vigila que de acuerdo a la voluntad de la persona, en este caso me voy a poner yo de ejemplo, que mi voluntad se realice a conforme yo lo quise, y que los bienes se repartan a conforme fue mi voluntad de realizarlo, ¿no? También existe algo que se llama el tutor en testamento, y esto es cuando no existe ningún papá, ningún mamá, o sea, no existe ni el papá, ni la mamá, ni el papá, ni el papá, ni la mamá, ni la mamá en las nuevas modalidades de los matrimonios, en donde existen personas que son menores de 18 años. Bueno, pues recordemos que ante la ley mexicana nosotros somos adultos hasta los 18 años, o si no existe algo que seamos incapaces jurídicamente, bueno, pues ya a los 18 años yo me puedo hacer cargo de todos mis bienes. Pero si no me puedo hacer cargo a los 18 años porque jurídicamente estoy incapacitado, para eso existe el tutor. Quiere decir que figura un poco más o menos como el albacea, en donde pues, él se encarga de verificar que el cumplimiento de los bienes no los puede vender, yo no los puedo vender hasta que se cumplan ciertos requisitos que están aquí establecidos en el testamento. Ahora que me preguntaron, hey, contra, ¿qué pasa con las deudas? Bueno, las deudas, déjenme decirles que las deudas también se contabilizan y también se realiza un avalúo aquí. Es decir, si yo tengo bienes, que estos bienes imaginemos que valgan 10, pero yo tengo deudas por 11, primero se van a pagar las deudas, me va a quedar 1, ¿no? de deber, y a lo mejor mis herederos ahí tienen que tomar la decisión si toman la deuda o no la toman. ¿Qué pasa si esto vale 10 y yo debo 8? Bueno, pues entonces se venden estos, o los herederos dicen, no, yo tomo esto como 10, pero debo 8, y ellos lo tienen que pagar con tal suerte que al final se quedan con los 2 restantes, ¿no? Entonces, la moraleja de esto es que también las deudas se heredan siempre y cuando haya bienes, ¿no? Oye, si yo me fallezco, ya no estoy en este mundo y nunca tuve ningún bien y debo, pues no sé, 100,000 pesos a mi tarjeta de crédito, pues nadie los va a poder pagar porque no hay ningún bien con lo que el banco pueda cobrarse ese dinero o el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, yo les recomiendo, desde mi punto de vista, que es importante platicar cómo vamos a hacer el testamento. En la página del gobierno están los pasos que ustedes pueden seguir, los costos que deben de tener. Y algo muy importante hoy en día es que déjenme decirle, hasta hace 2, 3, 4 años, todos los testamentos se tenían que realizar de manera física. Hoy en día, al menos en la Ciudad de México, reformaron el artículo 1520, 1520 bis y el 1520 ter, en donde ya ellos habilitan la modalidad de tener un testamento digital. Es decir, que nosotros usemos
las herramientas tecnológicas para poder hacer nuestro testamento. ¿Y eso qué tiene de beneficio? Bueno, que las personas ya no se tienen que trasladar, pues si tienen problemas de salud, si no pueden moverse, si están hospitalizados. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues que hacen una conferencia con el notario, ellos dicen, oye, pues yo, el contra en uso de mis facultades, yo digo que mi carro, mi casa, mi iPad, mi aplicación, mi desarrollo de la web pasan a nombre de tal persona, hacen una conferencia, esa conferencia se queda grabada como parte del testamento y ahora esa es la parte que ya al menos la Ciudad de México va adoptando, que ya existe el testamento digital y eso es muy bueno porque ya vamos avanzando conforme vamos avanzando la tecnología, pues bueno, también nosotros en la parte de los testamentos nos vamos moviendo hacia allá. Hoy en día no existe una regulación de cómo vamos a evaluar el tema de los activos intangibles que son las criptomonedas, las aplicaciones, los accesos a la web, no existe. Entonces tendríamos que verificar cómo están los contratos que nosotros estamos metiendo en las diferentes plataformas y cómo va a pasar y cómo yo lo puedo heredar, si lo puedo heredar o no lo puedo heredar. Entonces es importante ese tipo de pláticas, ¿no? Con nosotros mismos, porque a veces creemos que no nos va a pasar, pero esto es en un instante, estamos aquí, en otro no, lastimosamente. Entonces yo preferiría que de por sí va a ser doloroso el duelo cuando las personas de nuestros seres queridos se nos van, bueno, pues entonces dejémosles los menos problemas. Entonces imagínense que nos vamos, estamos peleando aquí con todos y luego pues 2, 3 años nadie puede hacer uso de las cosas. Mejor dejemos esta parte. El tema del testamento, la albacea, quién va a ser el administrador de los bienes, que se genere un avalúo y se haga la voluntad de las personas. Y bueno, déjenme sus comentarios, qué opinan sobre este tema de los testamentos. Ustedes ya lo están realizando, no lo están realizando, nunca les ha pasado. Y sobre todo espero que este video les haya ayudado. Se despide su amigo El Contra. Hasta luego y hasta la próxima cápsula.